Muchos, cuando piensan en Lamborghini, se imaginan esto, mientras que los fans de los clásicos se imaginarán esto. Pero, ¿y si te digo que entre el Miura y el Countach, Gandini diseñó esto? Ante ustedes, el Lamborghini Marshall, un coche que por dentro parece una nave espacial de Star Trek y por fuera lleva más cristal que la Torre de los Vengadores, con un motor que no es lo que esperabas. ¿Quieres saber la curiosa razón de por qué solo se fabricó uno en todo el mundo y por qué ahora está más vivo que nunca? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. El Lamborghini Marshall. El Lamborghini Marshall empieza siendo raro desde su corazón. Tras haber hecho el biplaza más bonito hasta la fecha, Ferruccio Lamborghini estaba como... ¿Y si diseñamos un 2+2 pero que mole un huevo? ¿Y quién mejor que el flipado de Marcello Gandini para este trabajo? En la carrocería que diseñó para el Marshall no cabía un motor V12, así que literalmente cogieron el motor V12 de 4 litros del Miura, lo partieron por la mitad y metieron el nuevo 6 cilindros en línea de 2 litros en el Marshall. Así es, como hizo tu exnovia contigo, pero con un V12, así que mola 4 veces más. Bueno, 4 no, son 6 cilindros, así que supongo que 6 veces... Bueno, no, 12, no sé. El caso, este coche es único, no solo por su estética, sino porque es el único Lamborghini de la historia que equipa un motor de 6 cilindros con solo 175 caballos y que encima es la mitad del corazón de un Miura. Según ciertos registros de Bertone, pesaba solo 1200 kilos, casi lo mismo que tu madre. Equipaba 2 carburadores Weber dobles y se cree que llevaba una suspensión y frenos muy similares a los del Miura. Por otro lado, la carrocería era casi entera de acero, con ciertas piezas de aluminio y sobre todo cristal. Mucho cristal, demasiado cristal. Las puertas eran casi al completo de cristal y el techo igual. Lamborghini necesitaba ampliar su gama. Hasta el momento solo había hecho 4 coches. Su primer prototipo, el 350 GTV, el elegante 350 GT, el refinado 400 GT y el precioso Miura, el primer toro que acabaría a hostias con la lógica. Pues ahora, imagínate ser periodista en 1967, 20 años antes de que saliese Regreso al Futuro, y que en la Feria de Ginebra te presentaran una nave espacial con ruedas. La gente no daba crédito a lo que veía. El Marshall era único. Gandini estaba más ilusionado que un niño que conseguía sus primeras 100 visitas en YouTube. Él mismo afirma haber tenido casi completa libertad creativa. Era un apasionado que había creado el coche que quería crear. Por eso es tan espectacular. Mientras que ahora, cuando diseñas un coche, tienes que seguir muchísimas normas súper estrictas que te hacen diseñar tostadoras con ruedas. Y continuando con este Frankenstein con ruedas, ¿te suena la parte trasera del Marshall? Normal, porque es literalmente la parte delantera del Miura reciclada. Después de exhibirse en el Salón de Ginebra, el coche fue enviado a Mónaco para una aparición pública en el evento más glamuroso del calendario, el Gran Premio de Fórmula 1. Y aquí se lía. Ferruccio Lamborghini, de alguna forma, consiguió que el príncipe Rainiero III lo condujera en la vuelta de exhibición oficial. El copiloto, nada menos que Grace Kelly, con un vestido largo, elegante y unas puertas completamente de cristal. El coche iba a ser enviado al país de los Yankees para una exhibición, pero papeleos, impuestos y algún funcionario inútil provocaron que fuera incautado en la aduana. A la mierda el sueño americano. Se quedó tirado un año entero oxidándose, absorbiendo sales minerales y acumulando polvo como esa guitarra que compraste y nunca aprendiste a tocar. Por suerte, tras un tiempo, fue llevado a un almacén y se reparó un poco por encima para exponerlo en el Museo de Bertone. En 2011, tras la quiebra de Carrozzeria Pizza Bolognesa Bertone, fue subastado y comprado por 1,5 millones. El friki que lo compró lo sometió a una profunda restauración durante 5 años porque estaba reventado. Tras esto, ¿a un museo otra vez? ¡No! El notas que compró el coche se dedicó a llevarlo a los eventos más tochos de coches del mundo. Y de repente, el Marshall estaba en todos lados. Blogs, vídeos, revistas... Hasta en el GTA V estaba, conocido como el Toreador, un coche con reactores que lanza misiles y se convierte en un submarino. Todo un homenaje a lo que se imaginaron los que lo vieron por primera vez. El Marshall molaba. Era una nave espacial con ruedas.
Gandini lo veía como un modelo de exhibición, algo que jamás se fabricaría. Pero los ingenieros de Lamborghini ya estaban sacando cuentas. ¿Y si lo metemos en producción? Pero varias razones mandaron ese sueño a tomar por culo. Vamos por partes. Prestaciones. Esta fue la principal razón de por qué nunca se produjo. Mientras que sus competidores ofertaban coches con motores V12 que rugían como demonios, el Marshall estaba ahí como ese plato de autor carísimo que cuesta una millonada, pero que luego llega y son 50 gramos de carne con un chorreón de salsa. Sí, es bonito y muy disfrutable, pero solo tiene un V6 de 175 caballos, lo justo para ir a comprar el pan. Los clientes no aceptarían eso. En cuanto a las dificultades de construcción, el mecanismo que Gandini y su equipo idearon para las puertas fue loquísimo. Nunca se habían hecho unas puertas de alas de gaviota de la misma forma. Las puertas eran pesadas, difíciles de fabricar y caras de producir. Además, en caso de accidente, tú y el coche os ibais a la mierda. Gandini no pensó mucho en esto porque, como dije anteriormente, lo veía como un coche de exhibición. Estrellarte con él era ligeramente mejor que te sacaran los ojos con cucharillas. Y por último, lo que Ferruccio Lamborghini vio tras la puerta de cristal. En Mónaco, durante la vuelta de exhibición, el Marshall brilló. El príncipe Rainiero III lo condujo. Grace Kelly, su mujer, fue de copiloto, con un vestido largo y elegante. Todo el mundo estaba encantado. Ferruccio Lamborghini estaba recibiendo elogios por todos lados. Parecía el comienzo de algo grande, hasta que soltó la frase. Cito textualmente: una dama no tiene privacidad en sus piernas con esas puertas de cristal. Se acabó. Ya sí que sí, el Marshall estaba condenado. Pero a pesar de todo, el diseño no se desperdició. Lamborghini recogió las ideas del Marshall, las puertas se cambiaron, el motor evolucionó y se creó un coche que sí se podía fabricar, el Lamborghini Spada. El Spada mantuvo el concepto 2+2 GT, la línea baja, el rollo futurista, pero con un motor V12 delantero, puertas normales y algo más de sentido común. El Marshall se reencarnó, se quitó el tutú, se puso las botas de combate y se fue a la guerra. Los que lo han probado lo describieron de la siguiente forma: es como estar en una burbuja ruidosa. Un acuario futurista diseñado por un alien de los 70, colocado en el SD, que nunca se terminó de crear del todo. Tras dentro, y es lujo setentero con asientos plateados y hexágonos por todas partes. Estás a los mandos de un vehículo del futuro. El motor va muy fino al ralentí. Se siente similar al Miura. Cambios de marcha duros que requieren de decisión. Buena transmisión de sensaciones en la carretera al volante. Aunque más barco, con una suspensión más blanda y con una dirección menos precisa. Su sonido es música. Sientes cada pisada en el acelerador. La entrega de potencia es muy suave y directa. Pero es el primo educado del Miura. No grita como él, no se siente como él. En los días de calor te conviertes en un bicho bajo una lupa. Pero aún así, es como ir por la vida con ese traje caro que compraste con tu primer sueldo y luces como un dios del futuro. ¿Por qué este coche es tan especial? Y es el tema de este vídeo. No es solo que sea extraño, es lo que representa. Es un vehículo del futuro, en un pasado en el que los diseños tenían alma, donde había libertad creativa y estudios que se dedicaban a diseñar coches que fueran obras de arte. Y en una época así, se creó un coche como este. No era el más rápido, ni el que tenía el motor más gordo, pero sí fue el que destacó por encima de todos ellos como una de las ideas más creativas del mundo automovilístico, en una era automotriz dominada por SUVs, diseños genéricos y coches eléctricos que serán olvidados con el paso de los años. Algunos mantenemos vivo el legado de ciertos vehículos que son un símbolo. Esta era nunca volverá. Las normativas mundiales de emisiones, limitaciones en el diseño y estúpidas leyes cada vez más restrictivas tratan de destruir el amor por los vehículos a motor. Pero el símbolo de los que trascendieron su era seguirá vigente en todos aquellos que amamos los coches. Muchas gracias por escucharme.